Hola, muy buenas tardes. Hoy comenzamos con un nuevo programa de Salta Sos Vos, acá por la pantalla del 10 TV. Mi nombre es Facundo Camacho y como en todos los programas, queremos presentarte también una nueva editorial económica y en el segundo bloque vamos a presentarlo nuevamente al doctor José Barrio Nuevo junto a Carlos Robles. Vamos a hablar un poco también de geopolítica, como lo hicimos en el primer programa de este segundo ciclo de Salta Sos Vos acá por la pantalla del 10 TV. En esta oportunidad, este editorial económico, lo que queremos mostrarte es un informe de la CEPA, que es el Consejo de Economía y Política Argentina. Es un informe que lo suelen presentar todos los meses, ¿sí? Lo suelen publicar, ¿sí? Para demostrar cuál es la evolución de las transferencias de recursos que el gobierno nacional le envía a las distintas provincias, incluida también la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto es muy importante porque de esta forma nosotros podemos ver el nivel de recaudación tanto del gobierno nacional como también el nivel de transferencias que le realiza a las distintas provincias de la Argentina, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que a partir de esto luego se realizan también, obviamente, y se ejecutan los presupuestos y las políticas tanto públicas como privadas, en coordinación también con el sector privado, ¿sí? A lo largo de todo un año. Por eso es tan importante realizar este informe. Lo que nosotros queremos mostrar en este análisis es cuál es la participación o la importancia que tienen todos estos recursos nacionales en la masa total de los recursos que manejan cada una de las distintas provincias. Entonces, por favor, señor director, vayamos a la primera placa para que comencemos con este análisis. En esta primera placa lo que nosotros tenemos es un gráfico de barra. En este gráfico de barra lo que nosotros podemos ver son las distintas provincias, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Que va del 0 al 100% en la masa total, ¿sí? De sus recursos y la incidencia que tienen las transferencias del gobierno nacional. Por ejemplo, la que más necesita, ¿sí? de recursos y partidas nacionales es la provincia de Formosa. La provincia de Formosa, fíjense, tiene el 77,2%. Es la primera de todas, es la que más necesita. O sea, del 100% de los recursos que administra la provincia de Formosa, el 77,2% provienen de fondos nacionales, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, la provincia de Catamarca. La provincia de Catamarca es la segunda con el 78,5%, ¿sí? Lo que está en color celeste son los fondos, ¿sí? Las transferencias de coparticipación federal de impuestos, y lo que está en naranja, que es la barra más pequeña, ¿sí? Allí dentro de cada una de las barras, lo que está en color naranja, es el resto de los recursos de origen nacional, ¿sí? Fíjense, la provincia de Salta está con el 58,2%, ¿sí? de fondos de coparticipación federal de impuestos, y a eso tienen que sumarle también los otros recursos, ¿sí? Los otros recursos de origen nacional. Entonces, a ese 58,2% se le suma un porcentaje más en la masa total de los recursos que maneja el gobierno de la provincia. De hecho, llega a alcanzar y llegan a superar hasta incluso el 70%, todas las provincias en promedio llegan a superar el 70% de su masa de fondos, ¿sí? De recursos provinciales. Más del 70% provienen de recursos y transferencias del gobierno nacional, incluido obviamente la provincia de Salta, porque es un promedio de la media nacional por arriba del 70%. Es la ciudad autónoma de Buenos Aires la que
menos depende de todas estas transferencias nacionales, tanto de los recursos de origen nacional, como también más precisamente de los fondos de coparticipación federal de impuestos, ¿sí? Entonces aquí tenemos desde Formosa hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, y con este gráfico es donde nosotros podemos ver y analizar cuáles son los distritos que más dependen del gobierno nacional y cuáles son aquellos que en su economía tienen una mejor dinámica o fortaleza que le da la posibilidad a estas provincias y a estas administraciones provinciales depender menos de los fondos del gobierno nacional, ¿sí? Muchas veces sabemos también que incluso hay provincias con un determinado signo político que es distinto al signo político del gobierno nacional de turno en ese momento, y que muchas veces eso dificulta a veces ciertas transferencias, ciertos recursos, cierta lentitud en términos políticos, y eso obviamente va a terminar perjudicando a las administraciones provinciales. Entonces, hay provincias, ¿sí?, que son las que menos dependen de estas transferencias nacionales, y hay otras provincias como el caso de Formosa, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Chaco, que son las 5 provincias que más dependen de estos fondos nacionales. Luego viene San Juan, San Luis y allí llega Salta, ¿sí? Vayamos al segundo gráfico, por favor. Acá en este segundo gráfico lo que vamos a ver es la evolución real, ¿sí?, de transferencias de coparticipación, como también todos los recursos de origen nacional, ¿sí? Básicamente, de estas dos partidas salen las transferencias desde el gobierno nacional a las distintas provincias, incluida también la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá lo que tenemos en este gráfico también de barras y de línea, ¿sí?, es el porcentaje de transferencias y también los distintos meses y años, que va desde el 2021, desde agosto del 2021 a la fecha, ¿sí?, junio 2023, ¿sí? Este es el último informe que sacó la CEPA. Fíjense en cómo el gobierno nacional, ¿sí?, en los primeros periodos, ¿sí?, en cierta forma tiene una transferencia importante, significativa, ¿sí?, de las dos partidas, tanto de los fondos de coparticipación federal de impuestos como también de los recursos, los otros recursos de origen nacional, tienen un significado y una incidencia importante a lo largo de todos los primeros meses, que van desde agosto del 2021 hasta enero del 2023. Fíjense en que desde enero del 2023 comienza una gran disminución de todas estas transferencias del gobierno nacional hacia las distintas provincias de la Argentina. En las primeras barras solamente el caso de octubre y noviembre del 2021 hay una merma, una disminución de las partidas de las transferencias, pero después fíjense en prácticamente todos los otros meses de todos estos, básicamente es un año y medio, ¿sí?, son positivos, o sea, son transferencias positivas, ¿sí?, en términos reales, descontándole la incidencia de la inflación en la economía. En términos reales son positivas las transferencias que venía realizando el gobierno nacional a las distintas provincias, pero fíjense en que desde enero del 2023 comenzó una merma significativa, una disminución, ¿sí?, y terminó en términos negativos, ¿sí?, las transferencias del gobierno nacional hacia las provincias. Es decir que en comparación con los mismos meses de enero 23 a enero del 2022 hubo una merma, ¿sí?, de las transferencias. Fíjense del menos 1,4%, menos 3,3%, el 5% menos que en abril del 2022 se transfirió en abril de este año. Y esto se debe mucho también a los acuerdos que tiene el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, porque hay que pagar obviamente todas las partidas, todas las cuotas con el Fondo Monetario Internacional y luego con otros acreedores públicos y privados. Entonces, de alguna u otra forma, el gobierno nacional necesita
realizar menos transferencias a las provincias y realizar obviamente menos gasto público, disminuir el gasto público, por lo menos hasta entonces, ¿sí? Nosotros siempre somos de mejor sería aumentar los ingresos y de esa forma disminuir porcentualmente el nivel del gasto público. Pero como obviamente las cuotas hay que pagarlas ya, estamos tan comprometidos en los plazos y en los montos, que muchas veces obviamente la expansión de la economía nos dan con los tiempos para poder aumentar los ingresos y de esa forma disminuir la porción del gasto público. Entonces, lo que se suele hacer en el mayor de los casos es disminuir el gasto público y luego comenzar a tratar de aumentar los ingresos a partir de la expansión de la economía. Fíjense que en este siguiente gráfico, también es un gráfico de barra, acá lo que tenemos es la evolución real de transferencia, evolución real porque está descontado la incidencia de la inflación, ¿sí? La evolución real de transferencias de recursos de coparticipación por cada una de las distintas provincias, ¿sí? Fíjense, la provincia de Buenos Aires, que fue la que menos recibió, menos 3,7%, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires, son los distritos que menos transferencias han recibido, ¿sí? De los fondos de coparticipación federal de impuestos por parte del gobierno nacional. Todas las provincias, en realidad, casi todas las provincias, son 19 los distritos que han visto una merma de transferencias por parte del Ejecutivo Nacional. Son solamente, fíjense, en las provincias del sur, las provincias de la Patagonia que han visto una suba, ¿sí? De las transferencias de estos fondos de coparticipación federal de impuestos. Fíjense, en la provincia de Chubut, 1% más, la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro, la provincia de Santa Cruz, la provincia de Tierra del Fuego, son las provincias que han visto en términos reales mayores transferencias, es decir, todas las provincias de la Patagonia han recibido más transferencias, pero el resto del total de las demás provincias o de los demás distritos, son 19, han visto una merma en la transferencia, en la distribución de los ingresos, ¿sí? En el siguiente gráfico, acá lo que tenemos es básicamente cómo está compuesto, ¿sí? La coparticipación federal de impuestos. Fíjense que del 89% de la recaudación que tiene el fisco del IVA va a parar a la coparticipación federal de impuestos, que luego son transferidos a los distintos distritos de la provincia argentina. De la recaudación del impuesto a la ganancia, el 100% de lo que se recauda también va a parar, ¿sí? A los fondos de coparticipación. Los impuestos internos, también el 100% también va a parar, ¿sí? A los fondos de coparticipación. Lo que son los impuestos de ganancia mínima presunta, también el 100% de la recaudación de estos impuestos van a parar a la coparticipación federal de impuestos. Después tenemos los intereses pagados, todos los intereses por vencimiento de los plazos que no se han pagado en tiempo y forma, ¿sí? Todos esos intereses que se van pagando también van a parar a los fondos de coparticipación. Y después tenemos otros impuestos que son menores, pero básicamente, ¿sí? La mayor masa o la mayor recaudación de estos fondos de coparticipación federal de impuestos vienen del 89% de la recaudación que se realiza del IVA, ¿sí? Y del impuesto a la ganancia, que se toma el 100% de esta recaudación, de todo este impuesto, y hacen a la mayor parte de la masa de los fondos de coparticipación federal, ¿sí? Ahora, vayamos a la siguiente placa, al siguiente gráfico, para poder mostrar la evolución real de los recursos en cuanto al IVA en transferencias de coparticipación. ¿Por qué? Porque veníamos diciendo en la placa anterior que la mayor masa o de los mayores impuestos donde se saca para formar la coparticipación federal de impuestos es del IVA,
89% de la recaudación total, y del impuesto a las ganancias se saca el 100% de todas esas ganancias y se conforma entonces la masa total de los fondos de coparticipación que luego se transfieren a las distintas provincias. En este gráfico de barra se puede ver la evolución real, ¿sí?, de la recaudación del IVA, ¿sí?, y que luego son obviamente transferencias a las distintas provincias. Fíjense en que tenemos desde el junio del 2021 a junio del 2023 cómo tenemos una recaudación positiva en todos estos meses. Solamente tenemos, fíjense, en octubre del 2021, en septiembre del 2022 y en diciembre del 2022, caídas en términos reales, porque está deflactado, es decir, se saca la incidencia de la inflación en estos periodos. Y luego todos los otros meses de estos años son positivos, es decir, que la recaudación del gobierno nacional por parte del IVA, que es el impuesto al valor agregado, es una recaudación positiva. Esto significa de que en todos estos meses hubo una actividad económica que estuvo creciendo, que fue positivo, y obviamente también habla del consumo. El impuesto al valor agregado refleja básicamente tanto el nivel de actividad económica como el nivel de consumo por parte de los distintos agentes económicos. Fíjense, de hecho, en las conclusiones del informe de la CEPA, ¿sí?, de este informe, las conclusiones del IVA son básicamente esto: el nivel de actividad económica y el nivel del consumo. Por eso es que han venido siendo positivos. Pero ahora vayamos a lo que es la recaudación por parte del impuesto a la ganancia. También en este gráfico de barra, lo que podemos ver acá también es desde junio del 2021 hasta junio del 2023, es decir, son básicamente 2 años. Fíjense en cómo desde junio del 2021 a diciembre del 2022 la recaudación en casi todos los meses fue positiva, ¿sí?, para luego esto formar parte de los fondos de coparticipación federal de impuestos que luego se transfieren a las distintas provincias, incluida también la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fíjense en que en junio del 2021 hubo una merma, en noviembre del 21 también hubo una merma, pero en todos los otros meses de estos 2 años, toda la recaudación fue positiva, fue un aumento, ¿sí?, de este tributo. Pero a partir de enero del 2023 comenzó una disminución en la recaudación real de este impuesto, producido principalmente por los adelantos en el pago de este impuesto, ¿sí?, del impuesto a la ganancia, y también debido a algunas reformas que se vinieron haciendo básicamente finalizando el año 2022, allá por octubre, noviembre, diciembre de 2022, ¿sí?, en donde, por ejemplo, se aumentaba el piso, ¿sí?, el mínimo no imponible de impuesto a la ganancia. Entonces, el informe refleja que quizás esto tiene que ver con una menor recaudación tributaria por parte de este impuesto, el impuesto a la ganancia, porque hay quizás menos personas que están pagando o tributando este impuesto. También tiene que ver, ¿sí?, este gráfico con el gráfico en donde nosotros les mostrábamos que desde enero del 2023 hasta la fecha hubo una merma sustancial real de las transferencias de los fondos de coparticipación federal de impuestos y de otros recursos de origen nacional a las distintas provincias. Básicamente desde enero del 2023 el impuesto a la ganancia ha mermado su recaudación y también ha mermado de forma paralela las transferencias totales del gobierno nacional a las 24 jurisdicciones que hay dentro de la República Argentina. Lo que concluye este informe es básicamente la importancia que tiene entonces la evolución de los fondos de coparticipación federal de impuestos y todos los recursos de origen nacional a las distintas provincias, también incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires, y la recaudación, la importancia que tiene tanto el IVA, ¿sí?, el impuesto al valor agregado, como el impuesto a las ganancias, porque son los dos impuestos que básicamente hacen
a la mayor masa de lo que luego se conforma los fondos de coparticipación federal de impuestos. De todo lo que se recauda del IVA, que es el impuesto al valor agregado, el 89% va a parar a los fondos de coparticipación, y de lo que es el impuesto a la ganancia, el 100% de lo que se recauda de todos estos impuestos también van a parar a los fondos de coparticipación. Por eso es tan importante hacer un seguimiento, y la CEPA, ¿sí?, realiza este seguimiento mes a mes, porque tiene que ver con la gran recaudación que tiene el gobierno nacional y luego las transferencias que le realizan a las distintas provincias, y hemos visto cómo prácticamente todas las provincias en promedio, más del 70% de sus fondos dependen de las transferencias que le realiza el gobierno nacional. Por eso es que es tan importante realizar este seguimiento y de esta forma también ver cuál es el nivel de actividad, cuál es el nivel de consumo, porque el impuesto, la recaudación que se realiza del impuesto al valor agregado, o sea del IVA, refleja el nivel de actividad económica y el nivel de consumo. Por eso es tan importante entonces, nuevamente repito, hacer este seguimiento, porque a partir de aquí también se ejecuta, se elaboran los distintos presupuestos provinciales, y a partir de aquí obviamente se planifican las políticas públicas y las políticas también con el sector privado. Hasta aquí entonces hemos llegado a esta editorial económica. Seguimos con más. Alta sos vos.